economista Enrique Valderrama, sobre su análisis de lo que ha pasado esta semana. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, estimado Miguel. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal tu análisis? A ver, tú has sido bastante duro con el Ejecutivo, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, primero, al primer ministro Cateriano, ¿no? Trata de ser concertador, conciliador, a pesar de que ha sido, pues, bastante duro con un sector de la política del país. Y por otro lado también hay algunas buenas opciones, como Pilar Mazzetti en salud, con la salida de David Zamora, que era una de las salidas que usted también estaba pidiendo. ¿Cuál es tu balance, Enrique, en la primera semana que estamos cubriendo a partir del cambio del gabinete cateriano? Bueno, considero que el cambio de gabinete era una cuestión que venía reclamando un sector de la sociedad civil y de la oposición política. Y creo que también las amplias mayorías nacionales azotadas por la inseguridad, la falta de gestión en la pandemia e incluso la pérdida de empleos, hacía necesario un giro, un cambio de timón. Eso creo que es innegable, por lo tanto es un acierto haber cambiado el gabinete. Sin embargo, creo que es un error haber puesto a Cateriano al frente de un nuevo gabinete. Cuando tú realizas un cambio de gabinete debes tomar sin duda algunos caminos. La crisis que vivimos actualmente sin duda se asemeja pues a la posguerra con Chile, por poner un contexto, en el cual seguramente pues una sola fuerza o una sola perspectiva política no puede encargarse de relanzar el país en términos económicos ni de estabilidad social. Por lo tanto, tendría que haber sido un gabinete amplio, un gabinete de ancha base, un gabinete convocante, un Enrique, gabinete orientado a la construcción. ¿Por qué el gobierno se la juega en dar solución a un problema político, ¿no? O sea, Pedro Cateriano es un operador político, no es un operador económico, no es un generador de confianza de todos los sectores, sino es un operador político, con sus virtudes, sus defectos, con sus amigos y sus enemigos. ¿Por qué incidir en ello si el problema cuál es? ¿Político, económico o sanitario? ¿Cuál es tu respuesta? Lo que tenía que haber venido aquí es un gabinete de reconstrucción nacional que se oriente fundamentalmente a controlar un posible repunte de la pandemia y fundamentalmente el esquema de la generación de trabajo y empleo en el Perú, que seguramente va a estar muy afectada, porque vamos a tener que generar en los próximos años cuando menos 6 o 5 millones de puestos de trabajo que se han perdido. Debía haber conciliado un gabinete de salida, un gabinete de salud y reactivación económica, fundamentalmente, con un enfoque sin duda también político, pero fundamentalmente técnico-programático. Pero lo que ha optado él es por una suerte de alianza con el humalo-vargasllosismo, por llamarlo de alguna forma, en donde ellos han entrado a cubrir algunos espacios que creo que están dejando determinados sectores de la izquierda marxista en el Perú. Yo considero que la inclusión de Cateriano es de alguna forma también, además de sellar la alianza con el humalismo, y sin duda de pedir la venia también a Vargas Llosa. ¿Por qué se necesita la alianza con el humalismo, Enrique? Si es que el nacionalismo, el humalismo, ¿qué importancia, qué vigencia o qué presencia tiene? ¿Por qué? Hay un punto fundamental que más allá de lo que represente per se las personas identificadas con el proyecto que se llamó irónicamente de nacionalista, porque de nacionalista no tuvo nada, el hilo conductor que une a esta nueva conformación que ahora conduce los destinos del país es básicamente un tutelaje de Odebrecht, y en eso quería ser totalmente claro. Las medidas que se están dando, las jugadas que se están construyendo alrededor del sistema de justicia con la salida de Gálvez, el nuevo gabinete encabezado por Cateriano, el hecho de empoderar a gente proveniente del entorno de Ollantaytambo y de Nerín Heredia, sin duda para mí es apuntalar a un proyecto de continuidad que sin duda resguarda los intereses de la megafirma brasileña. Este es el gabinete Odebrecht. No sé si es el gabinete Nadine, no sé si es el gabinete Humala, pero sin duda es un gabinete para favorecer ese esquema. Odebrecht y el Club de la Construcción, sin duda. Por lo tanto, ha quedado en segundo punto y en segundo término los intereses seguramente de la izquierda criolla, lo que popularmente algunos llaman caviares, y por eso empiezan también a quejarse en las redes sociales y en cuanto espacio pueden tener,
y han apuntado sus baterías sin duda a un inmerecido nombramiento de un ministro de Trabajo que no tiene ni los galones para ostentar ese cargo y que solamente está respaldado por la palabra y el aval de Cateriano nada más. ¿Qué más, le puede... creo que es válido decir que su perfil ni siquiera da para hacer para tener un puesto mediano siquiera en Sunafil, ¿no? Creo que eso se vio en redes sociales de una manera muy fuerte. Ahora, Por lo tanto, ¿qué le puede ofrecer en el futuro a Martín Vizcarra esta alianza? No miremos, o sea, creer que alguien, un defensor, un escudero, como tenía Alejandro Toledo en su momento, pueda ser alguien que le pueda sostener el gobierno de 8 meses, porque no es de un año. O sea, una vez dadas las elecciones, es a rey muerto, rey puesto en el Perú. Ya cambia todo. 8 meses. ¿8 meses para qué? ¿A qué están yendo? Vamos a ver un poco más allá, Enrique. ¿Qué va a pasar más allá? Yo considero claramente que lo que se está construyendo aquí es aplanar cualquier posibilidad de que exista una oposición que tiente la presidencia de la República y, en segundo lugar, y en mérito a eso también, un proyecto continuista. O en un porcentaje menor la posibilidad de un Vizcarra yendo a la reelección, o en un porcentaje mayor la posibilidad de esta alianza colocando a un presidente que siga respondiendo a los intereses de esta coalición. Mira, si tú te fijas, Kuczynski, el mismo Vizcarra, han contado con muchísimos operadores, viceministros e incluso ministros que vinieron de la gestión de Humala. Vizcarra transita el mismo camino. Nosotros podremos prever que sin duda lo que se busca aquí es la continuidad, desde la perspectiva de los intereses económicos que están detrás, para seguir favoreciendo estos intereses. Y desde la perspectiva política, sin duda, Vizcarra busca que el sistema de justicia y el poder político lo blinde de sus investigaciones para tentar seguramente una candidatura el año 2026 y continuar con 20 años para todo efecto práctico del proyecto humanista, que para mí ha estado marcado por la corrupción y la mediocridad. Correcto. Muchas gracias, Enrique, y esperemos pues de que el que gane sea el Perú, ¿no? Todo lo que esperamos es salir de esta situación. Esperábamos el gabinete de la concertación y al final esperamos no tener el gabinete de la confrontación. Vamos a ver qué opinan los parlamentarios con respecto a la presencia próxima que tendrá el gabinete cateriano para obtener el voto de confianza. Vamos a ver qué pasa con este Congreso. Y la última pregunta, ya te había despedido, pero te hago la última pregunta. ¿Qué reacción crees que tome el Congreso? Un Congreso que está arrinconado, sin mucha personalidad, Enrique. Mira, yo creo que Vizcarra plantea una pelea bastante ramplona en el sentido del populismo que está intentando llevar a cabo, pero se ha encontrado con un Congreso que no tiene la necesidad de jugar a ser un lord inglés como jugaba el anterior Congreso, y le ha respondido en sus mismos términos, y eso lo ha hecho de alguna u otra forma retroceder. A partir que el Congreso eliminó también la inmunidad del presidente de la República, el presidente, el ingeniero Vizcarra, ha tenido un cierto retroceso. Yo te garantizo que pasado el 28 de julio, es decir, luego el mensaje presidencial, el Congreso va a tener una actitud mucho más agresiva porque ya saben que no pueden ser disueltos. Lo que yo veo entonces es una gran confrontación entre los dos poderes del Estado. Pero para eso también tiene que haber liderazgo, y este Congreso no ha demostrado precisamente ello. Vamos a ver lo que sucede. Una cosa es jugar un poco al muertito cuando sabes que te pueden cerrar, y otra cosa es cuando estás libre en plaza. Esperemos la verdad que haya gobernabilidad, pero con el Congreso que tenemos y con Cateriano como premier, yo creo que lo que va a imperar aquí es la impunidad, la continuidad y el proyecto de Odebrecht. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a ti, Enrique. Ha sido Enrique Valderrama, analista político, quien ha estado con nosotros.